Buenas tardes. Como siempre, Semana Negra y continúa. En este caso, con Mariano Sánchez Soler, periodista de investigación, escritor y yo creo que uno de los ya veteranos de esta semana y del mundo y de la crónica negra en este país. El libro que vamos a presentar hoy es Hojarasca de cadáveres, una hojarasca. Y fue, yo creo que es un poco la respuesta a cuando se habla de la transición española y esa época, que siempre aparece que si fue una transición ejemplar, si fue una transición violenta. Ya lo hemos tratado en otras mesas, concretamente el sábado, al hablar de la matanza de Atocha. La matanza de Atocha refleja, por ejemplo, el culmen de una semana que fue trágica, que empezó con el asesinato del estudiante Arturo Ruiz a manos de la AAA, a continuación una gran protesta estudiantil en Madrid, y la carga de la policía armada provocó muchos traumatismos en manifestantes, y la muerte de Mariluz Nájera. Al día siguiente el Grapo secuestra al teniente general Villascusa. Al día siguiente se produce la entrada en el despacho de abogados y la matanza. Es decir, esos eran los años de la transición política española, que evidentemente hay gente que ha querido presentarla como ejemplar, pacífica, como si aquello hubiese sido un paseo en el que llovían los pétalos de flores, ¿no? En aquel momento y en años posteriores, Mariano, como periodista de varios medios de comunicación, cubrió de primera mano muchos de aquellos asesinatos. Algunos eran políticos, como el caso del de Yolanda, y otros a lo mejor eran de comunes, no era de delitos políticos, sino delitos comunes. Y eso es el libro que tenemos hoy entre manos. Él fue recogiendo esas investigaciones que él conocía de primera agua, y las ha ido y que iba reflejando en los periódicos en aquel momento e incluso en las revistas, y ahora lo que ha hecho ha sido recoger todos, y es un fresco bastante cruel, terrible, de lo que en aquel momento fue la transición española. Mariano, bienvenido de nuevo. Te he dado la bienvenida ya en unas cuantas mesas, porque antes participamos en una. Somos estajanovistas. Somos. Exactamente, y además sin monumento, porque no nos han puesto ni monumento, ¿eh? Fíjate. Bueno, algo así. Yo estoy algo acostumbrado así. a Bueno, a ti no te han puesto ni el nombre, pero eres Mariano Sánchez Soler. Mejor, así no me fichan. Vale. Bueno, yo voy a contar qué es este libro. Yo he hecho varias obras sobre la transición, sobre los muertos, las víctimas de la transición, ¿no? Políticas de esos 7 u 8 años históricos, ¿no? Desde la muerte de Franco a la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales. Pero este es un libro mucho más personal, porque lo titulamos Crónica criminal del postfranquismo, con una intención bastante clara, ¿eh? No estamos hablando de la democracia, estamos hablando del postfranquismo. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es recoger aquellos 12 casos, 12 casos que para mí, como periodista de investigación, como escritor, fueron muy importantes en mi vida profesional. Y además son casos que yo he investigado de primera mano, ¿eh? O sea, que fueron parte de reportajes y de investigaciones que yo hice en su momento, cuando surgieron estos casos. Bueno, está documentado, porque yo he sido siempre una persona que ha guardado mucho la documentación, y está el testimonio de primera mano. Si hay algún caso donde no ha habido posibilidad de saber quién es el asesino, o el culpable o los culpables, pues lo pongo, ¿eh? Pero lo que sí que he hecho es, de alguna manera, yo podía haber hecho un libro con 50 crímenes, pero no sería este libro. Son 12 casos que para mí son trascendentales para entender en qué país vivimos y qué es lo que ha pasado aquí. Entonces,
son 12 casos cronológicamente, ¿no? Empiezo con el asesinato de Yolanda González por un comando fascista de Fuerza Nueva y del Batallón Vasco Español en el año 80, y sigo cronológicamente. Luego está el mismo año el asesinato de los marqueses de Urquijo, que parece que no, pero es el mismo año, en un momento muy, muy salvaje, ¿no? De violencia política, y voy siguiendo los casos cronológicos, pero eligiéndolos por su importancia. Por ejemplo, hay un caso criminal vinculado al 23F, que no es el 23F, es un crimen en paralelo, es la muerte del padre de José Luis Cortina, el único procesado por el 23F que salió suelto por falta de pruebas, ¿no? Hay un caso que yo cubrí, que fue el asesinato de Paquito Reyes, un niño de raza gitana en una barriada de Sevilla, que fue acusado el jesuita, uno de los jesuitas que llevaba la parroquia. Entonces cuento todo el proceso de cómo se encuentran pruebas, pero luego esas pruebas no valen. No sé si me explico. Entonces cuento toda esa historia. Y voy contando, así voy contando uno tras otro, crímenes que han tenido una significación más allá del crimen. O sea, y ese es el libro. El libro es un mosaico, realmente se hace un mosaico con esos casos, donde está, bueno, está el crimen político, está el crimen racista, ese soy yo, está el crimen racista, sale, por ejemplo, el asesinato de Lucrecia Pérez, la dominicana, que un comando de skinheads con un guardia civil en activo entraron donde estaban malviviendo y los tirotearon y mataron a la... Voy siguiendo, ¿no? Voy siguiendo un poco esa crónica del crimen, pero lo he escrito desde ahora, desde aquí, desde ese momento. Quiero decir, yo he tenido la suerte de poder reconstruir con documentación nueva en muchos casos, no utilizada en su momento, con cartas, con documentos, reconstruir y llegar hasta hoy. Entonces, ¿qué ha sido de los asesinos? ¿A qué se dedican? Emilio Allín, asesor de la Archancha, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en temas de informática. El asesino de María Teresa Mestre, que era la mujer de Enric Salomó. Digo para que veáis un poco lo que es el libro, ¿no? Enric Salomó, que al principio se dijo que era tan vinculado al aceite de colza, pues era un vecino. ¿Dónde está ese vecino ahora? De alguna manera he traído la historia, lo he visto desde los ojos actuales míos y he tratado de dar esa visión, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo como periodista, todas mis novelas están inspiradas en casos reales. No, siempre me he documentado mucho, aunque haya fabulado, ¿no? Inevitablemente, además debe ser así, en lo que pudo haber sido y no se pudo demostrar, con la ficción y con algún nombre cambiado para que no haya problemas técnicos de juzgados, pero digamos que siempre he vivido con esto marcado por este tipo de crímenes. Y eso es el libro. Yo ya hice un libro que se llama La Transición Sangrienta, donde hacía una lista de víctimas de la transición, 600 muertos, 2000 y pico heridos, en 7 años, por motivos políticos. Ya hice un libro que presenté aquí sobre la familia Franco, la familia Franco, Sociedad Anónima, donde los negocios del dictador, sobre el tema de los ricos, el capitalismo español desarrollado bajo el franquismo, los ricos de Franco. Y el último que he hecho, que estuve finalista en el Rodolfo Walsh, digo para que veáis un poco que en fin de cuentas es la misma, es uno que se llama la larga marcha ultra, cuyas últimas 50 páginas están dedicadas a Vox. Cuidado, Y explicando un libro publicado en octubre del año pasado, pero ya están las claves de lo que iba a pasar. Es un recorrido por la extrema derecha, las extremas derechas, neonazis, etcétera, etcétera, desde la muerte de Franco, un poquito antes, cuando empezaron a hacer grupos de choque en la universidad para repartir estopa, ¿no? Y bueno, esos han ido haciendo mayores, muchos de ellos, y ahora algunos diputados, y algunos, en fin, ese tipo de... Hay gente que ha tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Entonces, este libro, sin embargo, es el libro más personal. ¿Por qué? Porque también es una reivindicación. Me estoy enrollando mucho. No te preocupes. ¿Sigo? No te preocupes. Tú sigue, que ya te voy a preguntar dentro de un momento. Es una reivindicación del periodismo también. O sea, no es que voy a contar los crímenes, morbo. Es una reivindicación del periodismo. El periodismo bien hecho, bien escrito, trabajado a fondo. Es una reivindicación. ¿Qué quiere decir? Que el libro es estupendo. Y muy bueno.
Siento mucho, pero tienes que venderte bien. Escucha, te voy a hacer una pregunta. Ahí, a lo largo de la Semana Negra, se han presentado algunos trabajos sobre el caso del Nani. Y tú ya habías trabajado, y concretamente el asunto del Nani lo traes aquí en un artículo. Yo, como se ha presentado eso, se pregunta, aparecen artículos en esta semana. Si te parece, me gustaría que contaras un poco cómo fue la investigación de aquel caso. Bueno, vamos a ver. También está la policía. Quiero decir que los estamentos del poder. Bueno, el caso del Nani es la mecha que destapa lo que se llamó la mafia policial. O sea, una serie de policías de la brigada, grupo de atracos de Madrid, que organizaba atracos con delincuentes de poca monta en joyerías y luego los recolocaban con un perista llamado Venero, los recolocaban en el mundo de las joyerías. Esa mafia, yo cuento el caso cómo es en todos los detalles. ¿Por qué? Porque cuando desaparece el Nani, un par de periodistas escribimos sobre eso. Y escribimos cosas, porque claro, la policía decía que se había escapado después de que lo habían torturado, le habían hecho el quirófano y de todo, porque se lo hicieron a otro, a Manzano, Ángel Manzano, que fue detenido con él y le dieron el mismo trato. Entonces, esa historia, ¿qué ocurre? Que es es como una película. Por ejemplo, el Nani lo desaparecen y entonces el juez que le toca instruir, pues manda exhortos a la policía para que le responda a cuestiones. Los propios policías que habían hecho desaparecer al Nani son los que le contestan al juez, descojonándose, de risa. Y para que veáis cómo es la realidad de la ficción, a veces es que es más increíble la realidad que la ficción. Entonces el juez, que era Martínez Arrieta, que estaba le estaban tomando el pelo y lo sabía, y era un juez joven todavía, bueno, era joven. Resulta que un día, el caso no lo puede abrir, le llega el jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, Ballesteros, y le dice al juez: es que han detenido ustedes a un falsificador, a fulano de tal, que ha hecho grandes servicios a la brigada. Entonces el juez dijo, como en las pelis, dijo, anda. Y se le encendió la luz. ¿Qué hizo? Encargó el peritaje a la Guardia Civil. Cogió la misma prueba y la Guardia Civil le dio que habían falsificado la firma, que habían puesto RIP en el... Bueno, los pilló. Ese detalle fue el que hizo que el juez hiciera ese tipo de movimiento. Entonces, todo el tema que decían los juicios, toda esa realidad, todas las pruebas falsas, es el caso Nani. Pero lo bueno del caso Nani para mí, además, es que es una victoria del periodismo, porque ha habido más casos Nanis. En la Policía Judicial la Brigada de Atracos de Madrid había un dicho que era la pistola del muerto. ¿Por qué? Porque eran los policías que se enfrentaban a pistoleros también, atracadores y tal. Entonces, si no tenía la pistola el otro, pues se la ponían. Sacaban la pistola y la ponían ahí. Disparaban, como en las películas. Entonces, eso fue una demostración, además, de que se estaba torturando en las comisarías. Y gracias al caso Nani se limpió todo pues ellos organizaban atracos, es que es acojonante, ¿no? O sea, y manejaban todo ese tipo de esto. Entonces, es una victoria del periodismo, puesto que los únicos que escribíamos era Javier Valenzuela, que está por ahí, y yo, con las hermanas, hablando con las hermanas, Entonces, todo eso es genial, ¿no? Porque dices, bueno, si contamos una historia que es verdad, documentada, con papeles, pues bueno, a veces se gana, ¿no? Se gana en el sentido que a veces se hace justicia. A Nani se les murió en las torturas y lo hicieron desaparecer, el cuerpo, para que no hubiera delito. Hubo que reformar el Código Penal para que fuera desaparición dolosa, no me acuerdo la figura, para que una desaparición fuera juzgada como un crimen de sangre, ¿no? Aunque no se encontrara el cuerpo. Entonces, bueno, eso es lo que hablo en el libro, porque también es un balance de todo eso. Sí, el otro día, el sábado, cuando presentábamos la novela Matanza Atocha, 1977, hacíamos un recordatorio de dónde estaban los asesinos de Atocha, ¿no? Cómo se había uno fugado, el otro cómo había acabado en el submundo de las drogas. Bueno, hacíamos el recordatorio e incluso uno presentándose en las listas de Falange hace poco, en las elecciones. Sí, sí.
Yo sí que me gustaría que, aunque fuera así a vista de pájaro, recordaras un poco lo del asesinato de Yolanda y qué ha sido de algunos de sus asesinos, porque es bastante interesante. Sí, bueno, Yolanda, sabéis la historia, es una estudiante de 19 años que trabajaba y luego estaba en formación profesional en el Instituto de Vallecas. Era una dirigente del movimiento estudiantil. En ese momento había una gran movida contra las leyes educativas de UCD, la Unión de Centro Democrático, porque había un estatuto de centros docentes que querían imponer y que entonces atacaba a los derechos de la escuela pública, en fin, ese combate. Pero ella, claro, ella fue una de las dirigentes en la zona de Vallecas y en el Instituto de Formación Profesional el director, que nunca fue juzgado, la caló. Ella era de Bilbao, con lo cual, pues ya está. Mujer, trabajadora y vasca. Bueno, ya lo tenía todo para que el facherío del instituto, la gente de extrema derecha, que además estaba haciendo atentados, pues la convirtieran en una víctima. Entonces lo que hicieron fue, controlaron dónde vivía, la dirección se la dieron en el instituto, un comando de Fuerza Nueva, de dirigentes de Fuerza Nueva además. La secuestraron de su casa, se la llevaron en un coche, a una carretera comarcal, la hicieron salir del coche y le pegaron 3 tiros. La dejaron en la cuneta, tirada de cualquier manera, ¿no? Entonces, claro, el caso Yolanda lo que hizo fue, asustó al propio gobierno, porque era que en Madrid se organizaran grupos de fascistas encubiertos, como el Batallón Vasco Español, hiciera atentados en Madrid, igual que se estaba haciendo en el País Vasco. Se extendiera el tinglao. Y luego, para colmo, por una casualidad, detienen a los del comando, pues porque hay un comisario que se va a jubilar, Francisco Asís Pastor, que era de la criminal, no tenía ninguna cuestión política, no era... Y este hombre, le viene un policía que les acompañó y yo, es que yo estuve escoltando a estos mientras tal. Y a partir de ahí, a partir de ese tinglao, este hombre tira de la manta y se encuentran un piso franco donde el comando de Emilio Ellín y compañía tenían 70 kilos de goma 2, armas del ejército, marietas, metralletas, bueno, una barbaridad. Elementos, artilugios electrónicos, en una época en que esas cosas no es como ahora, ¿no? Y bueno, se asustaron y lo desmontaron. Hubo una gran movilización, eso hizo que fueran juzgados y condenados, y el asesino principal, el que dirigía el comando, Emilio Ellín, bueno, se escapó 2 veces de la cárcel, bueno, en fin, total, que al final le dio el 3er grado, salió, y como era un experto en electrónica, se convirtió en un perito famoso de electrónica. Y entonces reapareció haciendo el peritaje de casos como el de Bretón, etcétera, etcétera. Y se descubrió que además daba clases a la Chancha, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, sobre los temas electrónicos, de espionaje electrónico y tal. La ironía es que un tío que pasó a la violencia política, que mató para impedir y frenar el Estado de las Autonomías, los derechos democráticos vascos, catalanes, asturianos, se convirtiera en un experto que daba clases a los que él quiso destruir, ¿no? Quiso parar el proceso ese. Entonces, bueno, es un caso interesante el de Yolanda, porque además yo conocí a Yolanda. O sea, vamos a ver, yo estaba en ese momento en el mismo partido que estaba ella, que era el Partido Socialista de los Trabajadores, que era una decisión de izquierdas, trotskista, que habíamos estado en el PSOE, para terminar de... Y ya era una chica que venía de la Juventud Socialista de Deusto, no tenía ninguna relación con la violencia ni con nada por el estilo, estaba por la acción de masas y tal. Entonces, claro, el hecho, claro, nosotros hablamos estadística, los nombres, pero cuando conoces a las víctimas, cuando conoces el dolor de las familias, de los amigos, del novio, cuando ves que su muerte es tan absurda y que al mismo tiempo podíamos haber sido cualquiera de nosotros las víctimas, no hubo ningún elemento que dice, oh, pues bueno, asusta bastante, ¿no? Sobre todo porque el dolor que se siente ahí es muy fuerte. Y Yolanda fue, yo creo que
el motor que hizo que me dedicara al periodismo de investigación y al periodismo judicial, porque yo he estado en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, con abogados. Era un poco el sector donde yo trabajé toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante. El libro empieza con ella porque yo no quería hacer un libro de una crónica estándar. Tiene que haber empezado con la matanza de Atocha, si quiero hacer eso, porque también tiene que haber metido otros crímenes más importantes en un momento determinado. No, yo puse lo bueno para mí del libro, que es lo que os estoy vendiendo, dicho sea de paso, en el buen sentido periodístico de la palabra, sabéis que los periodistas, véndeme, y no está, es que es esa crónica de primera mano, lo que ofrezco ahí. Y esos son documentos que yo he estado guardando y que he manejado y tal. Y esa es la... Yo la verdad, no tenemos mucho tiempo porque hemos empezado un poquito tarde, pero no quería dejarte escapar sin decirte o sonsacarte una información. Me explico. En este libro, en una novela que ganó tuya, que ganó el LH Confidencial, que la titulaste El caso de los marqueses de Ubiña, y así sucesivamente, siempre retomas el crimen de los marqueses de Urquijo. Es como una vuelta, un eterno retorno en tu novelística, en todo, y aquí vuelve otra vez. Yo quería preguntarte, por eso digo que no quiero dejarte escapar, ¿qué tú tuviste que ver ahí alguna anomalía, algo que no te cuadró? Porque si no, después de que el sumario está cerrado, de que se ha hablado de ello por todos los lados y tal, y tú vuelves y vuelves. Yo quería preguntarte eso. ¿Qué anomalía viste tú para que sigas R con ese caso? Bueno, la anomalía es muy simple, es el móvil. ¿El móvil de por qué? Rafi Escobedo preparó un crimen planificado para matar a su suegro. Es que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Y la única prueba de ese posible móvil son unas declaraciones, una frase que decía Miriam de la Sierra, que le había dicho: me voy a vengar de tus padres. Luego, esa es la primera anomalía. Y la segunda, bestial, es el tema del dinero. No se investigó el tema del dinero como posible móvil del crimen. El sumario, que yo lo he destripado, el sumario entero, dedica al posible tema del dinero 10 renglones. 10 renglones donde la policía desmiente que eso sea factible, porque además desmiente que se esté preparando una fusión entre el Banco Urquijo y el Hispanoamericano. Bueno, a los 6 meses del asesinato se fusionaron los dos bancos. No sé si me explico. Entonces, claro, si ya partimos de la base de que no es coherente, ¿no?, pues ya el misterio está garantizado. Y luego porque pasó algo que yo lo viví, claro, es un caso que yo casi viví en directo. Quiero decir, yo estuve en el juicio contra Rafi Escobedo y vi las cosas que vi allí, lo reescribí el juicio, o sea, conocí a la familia, luego entrevisté, en fin, porque es un tema que me ha perseguido durante toda mi vida. Durante toda mi vida me ha perseguido este caso. Hasta en televisión se hacen documentales y me sacan. Pero hace un poco sí. Entonces es un tema que cuando falla todo, cuando falla el móvil, fallan las pruebas, desaparecieron todas las pruebas de convicción. La pistola se perdió, se encontró y volvió a perderse. Los casquillos, donde se supone que 3 vainas coincidían con el tipo de pistola, porque la pistola no se encontró, era muy complicado decir qué pistola había disparado eso. Desaparecieron del juzgado. Llegaron unos tíos al juzgado que dijeron que eran policías y pidieron las pruebas y en el juzgado le dieron el sobre con todas las pruebas. Bueno, eso era un cachondeo, una mano negra ahí funcionando. Todo eso es real, más allá de que Rafi participara o no participara en el crimen. Cuidado, porque si tú no tienes que disparar para ser culpable de un asesinato, con que abres la puerta, estés allí y estás al lado del que dispara, ya eres culpable, no hay ningún problema, ya eres autor de ese crimen. Entonces, bueno, es un caso así. A mí me impactó mucho porque en ese momento, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ese verano que mataron a los marqueses de Urquijo, ETA ya llevaba asesinados a 90 personas. Coches bomba por toda Pastilla. Y sin embargo, la sociedad
se convulsionó, la sociedad, en una situación de violencia en la transición muy fuerte, se convulsionó ante el hecho de que unos nobles con nombre de banco, amigos del rey, amigos de Suárez, había fotos de Felipe González, con poder político y económico, pudieran ser asesinados en su cama, mientras dormían. Es la leche, ¿no? Entonces, esos son los elementos. Y luego, bueno, cuando no se resuelve un crimen, pues sigue estando ahí. Es inevitable, ¿no? Las preguntas no tienen respuesta, entonces... Pues muchas gracias, Mariano. Un placer. Y cumplimos el horario. Exactamente, eso es lo principal en la Semana Negra, ser disciplinados con el tiempo. Y bueno, nada, te decimos hasta la próxima semana con este abrazo y con este aplauso. Bueno, muchas gracias por asistir.